Entonces pasaba por esa zona y había una prostituta que lo veía pasar. La prostituta se movió del lugar de donde estaba y le dice, padre. Y él, hija, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, padre. Quiero decirle una cosa. Aquí, donde usted me ve, yo nunca he fumado en mi vida. El centro de mi corazón no es Dios, son las cosas. Estoy enamorado, pero no de Dios, sino de esta tierra. Pero en realidad, el ser humano, si no conoce el amor de Dios, va a terminar mendigando una palabra de cariño, va a terminar mendigando una frase de ternura, va a terminar mendigando un abrazo, cuando Dios nos está ofreciendo a todos y nos ofrece darnos la plenitud del amor. Y ponerme de cara a la palabra de Dios y saber que yo voy en este camino de purificación, en este camino hacia la casa del Padre. ¿Cómo puedo ser luz y sal si estoy siguiendo las corrientes de este mundo? Entonces tengo que meditar en lo que estoy haciendo, en cómo son mis actos. Comunidad Católica Virtual. Paz y bien a todos. Soy Mauricio Castro de Comunidad Católica Virtual. En esta oportunidad estoy comenzando una serie de videos que yo he titulado Conversamos. El primer tema sobre el cual conversamos es la falta de coherencia en el cristiano, la falta de coherencia en el católico. Y para iniciar con esta serie de temas, tengo el honor de presentarles a un predicador católico, a un gran amigo mío y compadre. Tengo el gusto de presentarles al hermano Salvador Ventura. Hermano Salvador, bienvenido. Qué alegría estar con usted. Saber que podemos usar estos minutos para conversar como tantas veces lo hemos hecho. Bienvenido, hermano Salvador. Bueno, un saludo a todos los hermanos de Comunidad Virtual, ¿verdad? Aquí estamos pues en esta oportunidad para conversar, ¿verdad? Como se llama el programa. Y primero Dios pues sea de gran provecho para nuestros hermanos que nos pueden ver. Yo estoy completamente seguro que así será, de mucho provecho para todos. La razón de hacer esta plática, esta conversación, la razón por la cual conversamos usted y yo, es porque lo hemos hecho tantas veces, en tantas claro. oportunidades. En esta oportunidad el tema es la falta de coherencia en la vida cristiana, en el cristiano, en el católico. Tengo un texto, una cita bíblica que quisiera compartir con todos para que sea el punto de inicio en el cual podamos conversar este día. Voy a compartirles de San Mateo 15, versículos 7 al 9. Y dice así el Evangelio. ¡Qué bien salvan las apariencias! Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve para nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahí está, hermano, la palabra del Señor que viene a presentarnos el panorama de aquellos que decimos creer, pero nuestra vida no refleja nuestra fe. A eso es lo que nosotros le llamamos falta de coherencia. ¿Qué le parece, hermano? Sí, lo que pasa es que vamos a ser sinceros, en la vida más que todo del católico no ha habido como una formación, ¿verdad? Y esa falta de formación
muchas veces lo lleva a cometer o irse por caminos que no son los de Jesús. Y hoy estamos en momentos donde la persona tenemos que tomar el camino correcto. Y realmente, hermano Mauricio y hermanos, hay 3 clases de fe, ¿verdad? Que nos enseña también la iglesia. La fe natural, que la tenemos todos, ¿verdad? Pero a veces no basta con solo esa fe. Tenemos que tener la fe teológica. La fe teológica nos va a enseñar a nosotros, por ejemplo, ¿por qué creemos en la palabra de Dios? ¿Por qué creemos en la autoridad de la iglesia? Entonces, esa fe teológica me va a hacer crecer y me va a ayudar a no honrar con solo labios al Señor, sino que mi fe va a crecer, va a tomar otra dimensión. Ya no voy a tener solo una fe natural, ¿verdad? Que todos nacemos con esa fe natural. Hasta el delincuente dice, y hasta se persina o se signa, dice, primero Dios que hoy me voy a subir en este bus y voy a robar unos celulares, unas billeteras. Parece mentira, hermano, parece mentira lo que usted está diciendo. Alguien puede pensar, no, yo no creo que eso suceda, pero yo he visto hermanos Sí, que hacen eso. Antes de ir a sí, claro. delinquir, están Sí, doblando sus rodillas o están, mire, haciendo la señal sí. de la cruz y Lo que pidiéndole pasa la es que bendición a Dios para ir a hacer algo malo. esa es una fe natural que todos nacemos con esa fe natural donde se hacen los negocios, donde, digamos, a nivel de gobiernos se toman acuerdos, ¿verdad? Que eso es una fe natural, la fe natural del comerciante que sale a la calle a vender algo, es una fe natural. Pero la fe teológica es la que a nosotros, los católicos, nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar y nos va a hacer no solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Porque no hay coherencia en el católico muchas veces en la persona que está siguiendo al Señor, porque tiene la palabra pero no la lee. Entonces, nosotros los católicos saltamos a la fe teológica que nos hace creer en la palabra de Dios, en la autoridad de la iglesia, en el magisterio de la iglesia. Entonces, eso nos hace crecer. ¿Por qué razón? Porque vamos a tomar en serio nuestra conversión y nuestra conversión no solo va a ser palabras, sino hechos. ¿Dónde vamos a nacer de nuevo? ¿Dónde vamos a poder saber que esta palabra que es viva y eficaz me va a hacer nacer? Voy a ser un hombre nuevo porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es, hermano Mauricio. Y a veces, pues, nos falta eso, ¿verdad? Que Sí, estamos en Cristo y no somos nueva criatura, que ahí no hay coherencia en lo que hago o en lo que digo y lo que hago, ¿verdad? sí, sí. Y realmente este mundo necesita de hombres y mujeres comprometidos para poder ser semilla, ser sal de esta tierra, como también lo dice la palabra de Dios. Fíjese que sí, me hace recordar hoy que está hablando de la fe natural, de aquella que tiene cualquier persona en el mundo. Bueno, hasta los pueblos indígenas vemos esa fe natural que quieren llegar a Dios. Por eso para ellos una piedra es un Dios, el Sí, sol es un Dios. Esa fe natural siempre se refleja en los seres humanos de diversa manera. A mí me hace acordar de una anécdota que me contó un padre español. Él se llama Padre Pedro León.
Sí, Bueno, él estuvo varias veces en Roma. En esas calles solitarias de Roma, le tocaba pasar por una zona de esas que nosotros le llamamos zonas rojas, donde abunda la prostitución. Él pasaba revestido, por supuesto, como sacerdote, con su cuello clerical, es decir, en la calle lo reconocía cualquier persona. Y él debía ir todos los días ya noche a su casa. Entonces pasaba por esa zona y había una prostituta que lo veía pasar. Lo veía pasar y se quedaba en silencio. Bueno, dice el padre Pedro León que allá como a los 3 días de esa rutina, la prostituta se movió del lugar de donde estaba y le dice, padre. Y él, hija, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, padre. Quiero decirle una cosa. Aquí donde usted me ve, yo nunca he fumado en mi vida. Y soltaba la carcajada el padre Pedro porque... no le creía, ¿verdad? No, como no, claro, le creía. Pero el punto es, era una prostituta. Pero para ella era su orgullo decir, aquí donde me ve, jamás me he fumado un cigarro. Yo creo que esa es la fe natural de los seres humanos. Creemos en un Dios, pero esa fe no involucra nuestra vida. ¿Ah? Es decir, no nos comprometemos en nada con Dios. No nos mueve nada que nuestra vida refleje la voluntad de Dios. Simplemente es una fe, como dice y como acabamos de leer, de palabra, de labios nada más. Pero yo creo, hermano, que no debemos pensar nada más en la gente de allá afuera. Usted y yo somos gente de comunidad. Venimos de hace muchos años caminando y trabajando en la obra de Dios. Y pues claro, es normal ver esta fe allá, como decimos, en el mundo. Pero ¿qué pasa, hermano Salvador, con las comunidades católicas? ¿Será que en las comunidades, en las parroquias, en los movimientos apostólicos, allí la fe es profunda? ¿Será que para ellos no es esta palabra o también esta palabra del Señor se puede aplicar en la vida de algunos cristianos que ya están caminando, que son hombres y mujeres que no son del mundo, sino que ya caminan en el Señor? El Señor les recrimina diciendo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Usted cree que en las comunidades cristianas católicas toda la gente tiene una fe coherente o hay incoherencias? Sí, hay incoherencias. Lo que pasa es que, como decirle, este es como el estudiante. Hay estudiante que va a, valga la redundancia, a estudiar, pero se sienta, pero no tiene objetivos claros, ¿verdad? No sabe a dónde quiere ir. El detalle que nosotros tenemos que saber que tenemos a Dios y que Dios nos ama con un amor eterno, ¿verdad? Y que Él quiere que yo me enamore de Él, que yo me enamore realmente de Él, porque si me enamoro de Él, recuerde lo que dice la palabra del Señor, el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero realmente se cumple esa palabra que leímos al inicio, ¿verdad? De San Mateo, que mi pueblo me honra con sus labios, porque realmente el centro de mi corazón no es Dios, son las cosas, o son las personas, o son las cosas de esta tierra, ¿verdad? Estoy enamorado, pero no de Dios, sino de esta tierra. A veces, y realmente quizás
nuestras comunidades se han convertido en un club social y eso no nos hace crecer. Por eso, hermano, el apóstol Santiago dijo algo bien cierto. Dice el Señor, alégrense cuando sean probados. O sea, ¿y por qué me debo de alegrar yo por ser probado? No tiene ningún sentido. Como cuando usted le dice, ha puesto una solicitud, ¿verdad? En X empresa y le llaman. Y usted se alegra porque lo llamaron. Y entonces Jesús pone ese ejemplo, ¿verdad? Alégrense cuando sean probados. ¿Por qué razón? Porque si la persona está siendo probada, es porque va en el camino correcto. Si vive una vida light, entonces no va en el camino correcto. O sea, esa es lo que refleja, ¿verdad? La palabra donde dice, alégrense cuando sean probados. Y el detalle puede ser, ¿verdad? No siempre, pero todos los que hemos sido llamados por el Señor, Él va a hacer un proceso de conversión en nosotros, porque Dios lo que quiere, hermano Mauricio, al final es nuestra salvación, ¿verdad? Y va a hacernos crecer a todos, pues, y hacernos despertar de esa vida fría que llevamos. ¿Se recuerda lo que dice el Apocalipsis, hermano Mauricio, donde dice, no te quiero ni tibio ni frío, sino caliente? Entonces, ahí es donde realmente pues tenemos que despertar, ¿verdad? Y dejar digamos, esa vida espiritual un poco mediocre, Vacía. que creo que todos pasamos por eso. Sí. Fíjense que yo quisiera que todavía para afianzar un poquito más esta idea, para que los hermanos que están escuchando se ubiquen exactamente de qué estamos hablando, que pudiéramos concretizar algunas cosas. Por ejemplo, Sí, usted y yo somos casados, sí, pero tenemos fe. Entonces, esa fe que tenemos nosotros como casados, ¿qué pasaría si yo siendo casado actúo, hablo, pienso como que soy soltero? ¿En qué va a terminar mi matrimonio? ¿O qué pasaría si yo fuera sacerdote, por ejemplo, sacerdote católico, por supuesto, pero yo vivo mi sacerdocio como que no soy sacerdote, como que no soy consagrado, pero vivo mi vida de otra manera. No se refleja en nada. Voy por la calle, cualquiera me mira en la calle, cualquiera me escucha hablar, yo no hablo como consagrado. Yo no actúo como consagrado, yo no me visto como consagrado, yo no me expreso como consagrado. En el fondo lo que estoy tratando de decir es, yo tengo una fe, pero no me expreso según esa fe. ¿Qué pasa si nosotros como católicos, como miembros de una comunidad parroquial, vaya, imaginémonos que yo fuera lector. Yo como lector estoy sirviendo, estoy dando ahí mi trabajo en la parroquia. ¿Qué pasa si yo como lector estoy el domingo leyendo la palabra de Dios? ¿Verdad? Sí, leyendo la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios. Perfecto. Pero cuando yo cierro esa palabra de Dios, yo me voy para mi casa y ese domingo en la noche pongo la música a todo volumen y empiezo a tomar y a gritar y a decir palabrotas y a emborracharme y a hacer escándalo, y al ratito está la policía enfrente de mi casa porque yo le estoy pegando a mis hijos, le estoy pegando a mi mujer, estoy haciendo escándalo y me quiero pelear con medio mundo en la cuadra. Entonces, ese tipo de cosas son las que reflejan una falta de coherencia en la vida cristiana. ¿Qué otras cosas a usted se le vienen a la mente que podría ser, que podría reflejar esa falta de coherencia? lo que pasa es que San Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2,
la ciudad de Roma, pues realmente era una ciudad donde tenía diferentes tipos de corrientes ideológicas, como hoy día Estados Unidos, diferentes corrientes filosóficas. Entonces San Pablo, cuando les dice a los romanos, aquellos cristianos que habían abrazado la fe, no sigan la corriente de este mundo, sino más bien revístanse del hombre nuevo, transfórmense de lo más profundo de su mente. Las filosofías, las costumbres, los modos de vida cambian nuestra manera de pensar y de actuar. Entonces, no nos hace crecer si yo como casado sigo las corrientes de este mundo. Por ejemplo, la pornografía, las bebidas alcohólicas, todas esas corrientes que tienen estos tiempos, no nos hace, si yo las sigo y quiero seguir a Dios, no voy a avanzar en mi camino espiritual. Entonces, ¿qué nos hace crecer, hermano Mauricio? Yo creo que los cristianos deberíamos, recuerde las 3 bases de la autoestima, ¿verdad? Uno, lo que yo digo que soy; otro, lo que la gente dice que soy; y otro, lo que realmente yo soy. Ahora, yo pienso que aquellos que tratamos de caminar en el Señor, tenemos que tener, digamos, en nuestras oraciones personales, y muchos santos han sido hombres y mujeres santas, llegaron a esa santidad porque dedicaron horas y horas a la meditación, no solo a la oración, sino que también dentro de la oración meditar que querían. San Pablo mismo, recuerde quién era San Pablo, un político, una persona de poder en su momento, pero cuando él deja todo eso y habla la historia que después de que él quedó ciego y le pusieron las manos, él se va al desierto por 3 años y él tuvo que tener una vida de meditación para entrar en una vida de evangelización. Entonces, si el cristiano, hermano Mauricio, digamos, no meditamos en lo que hago mal, por ejemplo, digo yo, realmente en mi matrimonio no están bien las cosas porque algo estoy haciendo mal. Entonces, si yo no quiero honrar a Dios solo con palabras, no quiero que esta palabra que dice, mi pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí, al meditar y ponerme de cara a la palabra de Dios y saber que yo voy en este camino de purificación, en este camino hacia hacia la casa del Padre, yo tengo que ser luz y sal. ¿Y cómo puedo ser luz y sal si estoy siguiendo las corrientes de este mundo? Entonces tengo que meditar en lo que estoy haciendo, en cómo son mis actos. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Qué dice la gente de mí que soy? La gente puede tener un buen concepto o un mal concepto. Yo puedo decir que ya conseguí una santidad, ¿verdad? Pero realmente no puede ser así. Entonces, pero cuando yo medito en mis actos, y Romanos 8:5 dice San Pablo, los que viven según la carne no piensan más que en la carne. ¿En quién estoy pensando yo? ¿En agradar a Dios o agradar este mundo, esta carne? Entonces, ahí yo no voy a vivir con una coherencia, hermano Mauricio, en mi matrimonio. Y es más, no solo con mi esposa, sino con mis hijos, porque yo tengo que sembrar en el ambiente familiar, hacer que mi hijo crezca, mi hija crezca, si tengo nietos que crezcan, o sea, todo ese ambiente tengo el compromiso espiritual de hacerlo crecer, porque es tierra que tiene que ser abonada, hermano Mauricio, por cada cristiano. Sí, eso es importante. Ahora bien, mientras conversamos, eh,
alguno que está viendo el video quizás pudiera pensar, lo que pasa es que los hermanos son muy puritanistas. Están quizás pensando o exigiendo o poniendo una carga en que todos tenemos que ser perfectos. Pero yo quiero decir que realmente no estamos hablando de eso. Es decir, no estamos criticando al que falla, porque todos fallamos. No estamos criticando a aquel que quizás tuvo un desliz, fue público, se dio cuenta la gente y bueno, debe rehacer su vida espiritual y continuar, seguir adelante. Es que, perdón que le robe la palabra, hermano Mauricio. Lo que pasa es que nosotros debemos entender que a todos aquellos que hemos sido llamados, que somos llamados por el Señor, vamos a pasar por un camino de purificación. Las pruebas de un apóstol, por ejemplo, que es que se le quita todo lo económico. Eso lo vivió San Pablo, lo vivió Pedro, lo vivió Moisés. Job en un día pierde todo. Luego viene la prueba de la salud. Si a usted se le quita lo económico, ¿para qué? ¿Para qué? Para que yo aprenda a depender únicamente de Dios. Y cuando se me quita todo, yo puedo decir, hermano Mauricio, ¿dónde está Dios? Y por eso me corro. Y O sea, renegar, claro. y renegar. Entonces, lo que pasa, hermano Mauricio, que lo que usted está enfocando, y es muy claro, que no se entienda que se busca perfección, sino en el caminar de Dios, todo aquel que ha sido llamado va a pasar por el crisol. Entonces va a tener prueba de, de lo económico, va a tener prueba de salud, va a tener prueba de penas morales, que puede ser criticado, injuriado, caer, como usted dice, pero saber que de ahí se puede levantar, ¿verdad? Se levanta con la ayuda del Señor, nos levantamos con la ayuda del Señor. No, lo que estamos diciendo es que cada uno de nosotros tenemos que saber que vamos hacia la casa del Padre, que Dios nos ha llamado no por una semana, un mes, sino que nos ha llamado a una vida eterna. Y en ese llamado estamos con el compromiso en esta tierra de ser luz y sal. Y entonces no estamos diciendo que las personas no fallamos o que no fallan. No, que tenemos el compromiso porque decimos que somos cristianos, que somos católicos, estamos con el deber moral, con el deber espiritual de crecer, de no quedarnos ahí como mediocres, ¿verdad? Eso estamos diciendo, hermano. Sí, efectivamente. Es decir, el aspecto moral es importantísimo. Es decir, lo que reflejamos con nuestra vida, nuestro comportamiento moral. Vale decir, nuestra vida de gracia. O sea, Sí. el que no Algo que vive. Dios nos da, ¿verdad? Sí, exacto. Pero el que no vive en la gracia, vive en desgracia, va a decir Dios. No, vive en el pecado, que sí es una desgracia. Pero a eso me refiero. No estamos hablando única y exclusivamente de la falta de gracia en la vida de una persona o en sus debilidades, pues, humanas. No nos estamos enfocando solamente en eso, sino como usted dice. Y yo pongo un ejemplo más. Vea cómo hoy la crisis que se ha venido sobre nuestras parroquias, nuestras comunidades, es una crisis de servicio. Y me refiero específicamente hoy después del COVID. Cuando apareció el COVID, todos encerrados en su casa, con miedo, hemos terminado acomodados. Hemos terminado tranquilos en la casa, sin molestarnos, sin preocuparnos, sin ir y sin estar comprometidos con Dios como quizás antes sí lo estábamos. Mire, en las comunidades donde tengo amigos, ellos me comparten y me lo dicen claramente.
El problema es que la gente no quiere venir. Esa es falta de coherencia. De cosas como Sí, esas también estamos sí. hablando. Pero lo que usted decía también es importante y no vamos a olvidarlo, porque yo hice ese comentario, pero me interesa también que después comentemos sobre esa pérdida de fe por el sufrimiento, por las circunstancias de la vida, como usted ponía el ejemplo de Job. Pero ¿qué le parece esto, hermano, de que la gente ha dejado de venir a la parroquia? La gente ha dejado de estar comprometido con Cristo y las comunidades están flacas. Hay poquita gente. En las parroquias también ha disminuido y los que estaban comprometidos, pues a saber qué se hicieron. Tienen, bueno, tenían miedo de ir a la parroquia, pero no tienen miedo de ir al súper. Las iglesias vacías y los centros comerciales y las playas y todos los lugares turísticos llenos. ¿Qué le parece? Lo que pasa, hermano Mauricio, que uno tiene que reflexionar, tenemos que reflexionar que quién nos ha llamado a nosotros, quién me ha llamado a mí, quién le ha llamado a usted, hermano. Le ha llamado Dios, que ha dado la vida por usted y por mí. Él nos ha llamado a nosotros. Y claro, recuérdese, hermano Mauricio y hermanos, lo que dice la palabra, el que persevere hasta el fin. Entonces, nosotros tenemos que saber quién nos ha llamado. Y lo que pasa es que hemos perdido lo que dijo el apóstol San Juan a las 7 iglesias. ¿Se recuerda, hermano Mauri? Han perdido el primer amor. Somos desplicentes, hemos perdido como que no necesitamos y sabe, yo invito a todos los hermanos. ¿Cómo Dios se sale de nosotros? Cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando nosotros no nos alimentamos de la Eucaristía, Jesús se va saliendo de nosotros. O sea, lo vamos sacando Lo vamos y dejando de entonces nos lado. vamos llenando de otras cosas. Nos vamos volviendo incoherentes. Sí, Cuando correcto. decimos que amamos al Señor, pero vamos haciendo cosas o actuamos así como usted lo está señalando. Sí, ¿por qué razón? Porque entonces, hermano Mauricio, el que está llenando nuestros vacíos no es Dios, sino que es el mundo. Nos está vendiendo el mundo. Esas son las corrientes Sí, de este mundo que dice sí, San sí. Pablo. Le está llegando a decir, mira, no necesitas de Dios, no necesitas reunirte, ¿para qué? Si de todos modos aquellos no funcionan o no son ejemplos. Entonces Sí, viene el mal. los pensamientos que Sí, pone el diablo. ¿Para qué vas a ir ahí? sí, Mira si esos hermanos, uno es aquí, el otro es allá, el otro se porta así, el sí, otro y un montón de defectos que tenemos en las sí, comunidades sí. y la gente dice, es cierto, ¿para qué si los Pero hasta hermanos no cierto cambian? punto, hermano Mauricio, eso, recuérdese lo que dice el Evangelio, que el diablo ha venido a robar, A a matar matar y a y destruir. a Entonces, destruir. si el mal logra robarnos, digamos que ya no vayamos a una comunidad, logra que yo no voy a una Eucaristía, logra que yo no me encuentre con Jesús en la oración, logra que yo no me encuentre con la palabra, entonces Él me va a llenar de sus cosas, me va a Sí, llenar del mundo, de las corrientes de este mundo, del baile, de la droga, de la del reggaetón, pornografía. hermano. Sí, El cristiano termina siendo el ridículo, hermano, cuando nos sí, dejamos llevar por todas esas cosas que usted ha mencionado. Mire, terminamos siendo payasos, así, sí, claramente. El cristiano que se deja seducir nuevamente por el mundo y vuelve al camino que llevaba antes, es sí. realmente
viene a convertir su vida en un ridículo. Y lo triste es que no podemos escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está invitando constantemente. Bueno, con que hasta lo dice el mundo, hermano. ¿Y usted no se acuerda de aquella canción de José José? Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. Entonces la gente quiere gozarla, pasársela bien, al suave, tranquilo, sin sufrir, sin complicarse. Mire los psicólogos como dicen. ¿Tiene usted problemas ahí en su vida? ¿Le ronda a usted una persona, cómo le dicen? Tóxica, ¿verdad? Aléjese, Sí. váyase, apártese. Pero ¿qué nos dice Jesús? Jesús nos dice, perdonen 70 veces 7. Sí. Pero seguir las corrientes del mundo es fácil y caemos entonces en ser incoherentes. El ser humano buscamos la felicidad y cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, no logramos entender porque la palabra de Dios la vamos a entender no en una semana, no en un año, va a pasar toda una vida que un versículo nos va a decir diferentes cosas a nosotros, personales. Tenemos que quitarnos la ignorancia a través de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a volvernos personas espirituales? Conociendo la palabra de Dios, reflexionando, ser personas que reflexionamos de una manera personal en nuestros actos. Seguir al Señor es que nosotros estamos acostumbrados a dejar las cosas para otro momento o las dejamos comenzadas, ¿verdad? Digamos, la persona dice, mañana voy a lavar, mañana voy a planchar, mañana voy a arreglar esta gotera de mi casa. Uno deja las cosas para otro momento, o las comienza o no las termina. Entonces, en el caminar de Dios, casi sucede lo mismo, pero, hermano Mauricio, amar a Dios es una decisión. O sea, yo decido voluntariamente seguirle y amarle. Y cuando me voy dando cuenta que Dios me ama con un amor tan grande, que no hay una felicidad que este mundo me pueda dar más que Dios. Esa seguridad que busco, la felicidad que busca el hombre, la vamos a encontrar no en este mundo, sino en Dios. Ahí vamos a encontrar la verdadera felicidad. Entonces, tengo que seguir a aquel que la tiene, que Dios. Y debo de decidir seguirle. Y ese es el verdadero amor, hermano Mauricio. Como cuando nos casamos con nuestra esposa, ¿verdad? O sea, amar es una decisión. Sí, me voy a referir a las mismas cosas que usted acaba de mencionar. El amor es algo profundo, es algo inmenso, es algo que nos ofrece Dios, el verdadero amor. Pero en realidad, el ser humano, si no conoce el amor de Dios, va a terminar mendigando una palabra de cariño, va a terminar mendigando una frase de ternura, va a terminar mendigando un abrazo, cuando Dios nos está ofreciendo a todos y nos ofrece, y es una realidad, darnos la plenitud del amor. No un poquito, no algo pasajero, sino su amor es eterno, su amor es para siempre. Su amor sí puede llenar todo vacío interior que tenga una persona. O, en una palabra, hacer que nazcan de su corazón ríos de agua viva. Porque Dios conoce nuestra vida y sabe que de aquel que está lejos, de aquel que se aparta de Dios, no sale vida, sale muerte nada más. Entonces, solo la palabra de Dios puede transformar la vida de una persona.
aunque esté, como decimos en El Salvador, aunque esté curtido. Tal vez para los que escuchan en otros países, cuando decimos una persona está curtida, quiere decir que está acomodada, que ya nada le hace efecto, que por más que lo aconsejen, lo lleven donde el psicólogo, ni aunque lo aconseje el Papa Francisco, está curtido, decimos, no atiende, no escucha, no se doblega a Dios. Entonces, pero aún una persona así cerrada de mente y de corazón, solo la palabra de Dios lo puede transformar, la puede transformar. Y de eso somos testigos, usted y yo. Hemos visto personas cerrados totalmente de su corazón que solamente a través de la palabra de Dios han cambiado su vida. Por eso es que realmente lo que hablamos y todos aquellos que pues tenemos la bendición de hablar, sabemos que San Pablo le dijo eso a Timoteo, ¿verdad? Predica la palabra a tiempo y a distiempo. Puede ser que la persona no quiera nada con Dios o estuvo y ya no quiere, pero el escuchar algo, él sabe que, por eso San Pablo dice, hermano Mauricio, que nosotros somos templo de Dios. En nuestro interior hay una cajita especial que solo Dios puede llenarla. A veces perdemos la fe porque estamos orando por quizás por un esposo que está en droga, anda en adulterio, un hijo que quizás anda en droga, etcétera, ¿verdad? Anda en una vida licenciosa. Y la persona se cansa de orar y dice, Dios quizás no me escucha. Mi esposo he orado por tanto tiempo, mi hijo, mi pariente, y no, al contrario, en vez de que las cosas se compongan más, se descomponen. No solo basta hablar, sino hay que orar. Orar por aquellas personas que quizás no me estén escuchando, no quieren nada con Dios, pero cuando yo le hablo a Dios de esa persona, entonces Él es el que va a hacer el trabajo. Dios quiere la salvación del mundo entero. Y tenemos que desear eso, esa salvación, ese amor de Dios para todos, para toda la humanidad. Esto es importante porque creo que haríamos muy mal, y también los que nos están escuchando, católicos comprometidos que le sirven a Dios, todos haríamos muy mal si solo nos quedamos con la parte de señalar y decir, esta actitud no está bien, aquella no está bien, lo otro no está bien. Hay que dar soluciones. Ya hemos estado hablando de eso, pero usted toca una parte importantísima, y es que los que anunciamos la palabra de Dios también debemos presentarle al Señor aquellas situaciones, aquellos hermanos, aquellos que están alejados de Dios, aquellos que llevan una vida licenciosa, aquellos incluso que abiertamente dicen ser enemigos de Dios. Hay que presentarlo, hay que decirle al Señor que esa persona lo necesita. Realmente, hermano Mauricio, lo que a nosotros nos falta y hay que aceptarlo. Aquí entramos todos en esto, que sacerdotes, obispos, laicos comprometidos, personas que sirven dentro de las comunidades. San Pablo corrigió y dijo esto, ustedes deberían ser maestros. No se vaya a pensar que estamos como criticando y que todo está mal, no, sino que el llamado es para que nos preparemos, para exponer quizás de una manera más clara, más precisa, más exquisita como los platillos, ¿verdad? Se ha fijado que puede ser los frijolitos, pero bien hechos, apetecen. Los huevitos bien hechos, pues que quiero más. Entonces, realmente San Pablo dijo, ustedes deberían ser maestros. Pero lo que pasa es también, hermano Mauricio, que hay causas de la apatía,
dentro de ellas está la primera causa en la apatía o en la desidia, es la ignorancia. Entonces, nosotros tenemos que salir de la ignorancia y llenarnos más de Dios para poder ayudar a los demás, porque a veces solo los criticamos, solo les damos pasos, porque no sabemos cómo ayudarlos. Hoy hay jóvenes que están sumergidos en la pornografía y se quedan callados en las comunidades. Hay personas que probablemente estén en adulterio, pero ahí como les van a criticar, no lo dicen, no lo exponen. Hay personas que terminan suicidándose, van a una iglesia y al siguiente día o quizás más tarde se quitan la vida, se dan veneno, se ponen un lazo, porque no tuvieron la confianza de contar sus cosas. ¿Por qué? Porque en la comunidad no me inspiran confianza. Exacto. No hay quien quiera escuchar, porque, bueno, escuchar es una parte y la otra parte es que sepa aconsejar. Y usted tiene razón. Correcto. ¿Cómo voy a aconsejar yo si yo desconozco la doctrina moral cristiana? La doctrina moral cristiana tiene que ser algo que yo maneje, que yo sepa, porque si no voy a aconsejar cosas desde mi ignorancia y el otro hermano va a cometer errores porque yo no estoy instruido, porque yo no sé qué decirle. Entonces, usted tiene razón en eso, pero siga, por favor, continúe. Sí, lo que digo es, hermanos, que hoy día realmente la camisa creo que a todos nos queda grande. Y ahí es donde la mirada, hermanos, tenemos que ponerla en el Señor y saber que la persona puede, nosotros los católicos tenemos herramientas como nacer de nuevo, cómo ser mejores cada día más. Si yo me estoy dando cuenta, por eso es que hablaba, hermano Mauricio, que en la vida del ser humano para que pueda crecer, tiene que reflexionar y desnudarse ante Dios y ante la palabra, saber quiénes somos. Y si yo me doy cuenta que hay tibieza en mi corazón, que hay malicia en mis pensamientos, que en mis acciones no son coherentes, ¿qué debo de hacer, hermano Mauricio? Y eso me lo enseña la fe teológica. Saber que tenemos una herramienta grande que Dios nos ha dejado, que es la confesión. Y me enfrento, pero el detalle es que el ser humano quiere esconder sus miedos, porque al final son miedos interiores y hay que enfrentarlos, esos miedos interiores para poder crecer. Y por eso es necesario la prueba. ¿Recuerda lo que dijimos, hermanos? Sí, lo conversábamos al principio. Santiago. Sí. Alégrense cuando sean probados, porque la prueba es una herramienta que Dios utiliza para que podamos crecer. Y si yo en la prueba reniego como niño, grito, pataleo, reniego que Dios no me escuche y que por qué solo a mí, por qué me sucedió a mí, es como el carro que está allá en la arena en la playa, ¿verdad? O en el fanguero, quiere salir y más se va enterrando la llanta, no crece. Y entonces por eso es necesario la prueba, para que podamos crecer. Y si yo llevo una vida que no llevo quizás pruebas, no digo que esa es la señal, pero realmente, hermano Mauricio, valga la redundancia. Sí, el comercial. Sí, que es una señal que estoy en el camino correcto, que tengo pruebas y es una oportunidad grande para crecer. ¿Y cuándo es? Quizás una enemistad, una pobreza, una salud que está quebrantada. Enfermedad, sí. Es ahí donde yo le voy a decir, Señor, tengo esta enfermedad, pero tu amor es más grande. San Pablo dijo esto, hermano Mauricio, entréguense ustedes mismos como sacrificio vivo y santo. Si el amor de Dios está en mí, yo le digo al Señor, te entrego esto que estoy pasando. Y entonces ahí viene la mano de Dios sobre mi vida. Y eso no lo voy a encontrar en el mundo. Solo lo voy a encontrar en Dios, porque Él es pastor. Él dice que Él no es un asalariado, Él es pastor, Él es mi amigo, es mi abogado, es mi médico, es mi consejero, es mi Dios, es mi todo.
Sí, efectivamente. Yo quiero hacer un énfasis sobre algo que usted acaba de mencionar, porque no debemos pasarlo a la carrera. El sacramento de la confesión, para nosotros los católicos, es un sacramento de sanación. La iglesia Sí, los correcto. clasifica y dentro de Sí, los sacramentos de sanación está la confesión. A través de la confesión viene la salud del alma, la salud interior. Yo estoy convencido que muchas personas no necesitarían, o por lo menos se evitarían tanta consulta con el psicólogo si tuvieran fe y su fe la concretizaran en el sacramento de la confesión. Si van y se confiesan y dejen que Dios, dejaran que el Señor les sane su corazón. Mi hija está haciendo su año interno de medicina y una área que ellos tienen que abordar es precisamente en el hospital psiquiátrico. La experiencia para ellos ha sido muy enriquecedora porque han sucedido tantas cosas y nos ha contado tantas situaciones difíciles que viven las personas que están enfermas emocionalmente, y esa enfermedad viene, como usted lo señalaba, por ir viviendo situaciones difíciles, por irse enfrentando a situaciones complicadas de la vida. Yo, si el Señor me lo permite, le comento a usted y comento a los hermanos. Tengo en la mente y en el corazón hacer un retiro de sanación. Estoy hablando de algo así como unos 5 o 6 videos para abordar la sanación interior de una manera concreta. Y es que no podemos entrar en este momento a ver tanta situación particular que cada persona puede vivir, pero mire, adultos, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, con problemas emocionales terribles. Uno puede pensar que no. Hermano, la emergencia del hospital psiquiátrico, jamás yo me imaginé, no sé si usted, no sé si los hermanos que están viendo el video, no sé si lo han pensado, que la emergencia del hospital psiquiátrico, puede estar llena, abarrotada, complicadísima, colapsada incluso, de tantos pacientes necesitando atención. Lo menciono porque una de las claves de la salud emocional, y que esto hay que decirlo, el que está en Cristo, usted lo mencionó y esto lo dice el texto, nueva criatura es. Y Él es el príncipe de la paz. Y entendemos que nuestra vida tiene que estar llena de Cristo. Una de las maneras que Él nos ofrece y que nos ha dado a través del ministerio de la iglesia, precisamente es la confesión. Entonces, ese énfasis quería hacer. Decir que la confesión es algo que los católicos estamos desperdiciando. Yo no sé si se ha fijado, pero a la hora de confesarse, la fila es cortita. Pero a la hora de comulgar, el padre no da abasto. Se necesitan 3, 4 ministros extraordinarios que le auxilien porque las colas son enormes. Incoherencia, hermano. Queremos comer el cuerpo de Cristo, pero no nos confesamos. Eso no puede estar sucediendo o no debería suceder. ¿Qué le parece? sí, lo que pasa es que lo que hablábamos, ¿verdad? No somos personas que reflexionamos y eso nos falta. Y debemos de ser cristianos reflexivos, que reflexionamos en nuestra vida interior. Eh, Realmente lo que usted puntualizaba y ponía ejemplo del hospital, este,
O sea, hay tanta hambre de Dios, hermano, hay tanta necesidad, y por eso es que nuestros hogares, hermanos que me ven y que me escuchan, nuestros hogares, tenemos que pedirle a Dios que allí, en ese ambiente familiar, mi nieto, mi hijo, mi hermano, ese ambiente familiar sea lo que llamamos hogar, una hoguera, donde Cristo esté. Entonces, toda esa tensión psicológica, esos problemas que usted ve psiquiátricos, muchas veces nacen, casi la gran mayoría, de familias que estamos alejadas de Dios. Y que citamos, vea, San Mateo 15, 8, 9. Mi pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos. ¿Qué nos falta? Acercarnos al Rey de Reyes, acercarnos a la Eucaristía, acercarnos al sacramento que usted nos decía, el sacramento de la confesión, donde puedo enfrentar mis miedos, donde puedo enfrentar mi pecado, donde puedo enfrentar aquello que me va a liberar. Y es importante algo que debemos comprender, hermano Mauricio, que nuestra relación con Dios, y ahí tenemos que pedirle a Él, se llama confianza. En cada momento tenemos que pedirle al Señor, yo quiero confiar en ti, porque la palabra de Dios dice, deposita en Él, dice San Pablo, todas sus necesidades, todas sus preocupaciones. Y entonces me levanto de orar y con la misma ansiedad. No hay confianza. Entonces, tengo que pedirle a Él poder confiar en Él. Y yo sé que hay mucho, hermano, mucho terreno que quisiéramos abarcar, que quisiéramos ayudar, pero también lo hacemos desde la trinchera de la oración y a través de este programa, ¿verdad? Yo Sí, es pienso que importante. puede ayudar. Es importante ser intercesor y pedir por todas estas cosas. Pero acuérdese, hoy es la primera vez que conversamos. Así se llama este segmento del canal. Para los que están viendo hasta este momento, decirles que este día en el canal de Comunidad Católica Virtual, en este canal que el Señor nos regala en YouTube, voy a estar haciendo una serie de videos. Este es el primero y está titulado Conversamos. Hoy estamos conversando con el hermano Salvador Ventura. Y el tema de este día, vamos a ir concluyendo, hermano Salvador, es la falta de coherencia en el cristiano, en el católico. Hagamos unas reflexiones finales para aterrizar, digamos, de alguna manera esta conversación de este día y alrededor de este tema que hemos platicado, que hemos conversado. Digamos, la falta de coherencia en todo, que no, Dios nos llama, hermanos, a que no sigamos la corriente de este mundo. Hay que cuidar nuestras familias, nuestros hogares, los que ven nuestros hijos. Hoy está de moda y es algo que no lo tocamos, que fue la ideología de género, ¿verdad? Que también es una corriente que está arrastrando Sí, este mundo. Pero San Pablo lo dijo hace 2000 años, ¿verdad? Lo dijo, no sigan la corriente de este mundo. Si mi hijo me ve que oro, que voy a la iglesia, que tengo una vida coherente, entonces él va a querer pues seguir ese camino de Dios también, ¿verdad? Y entonces vamos a ayudar pues a nuestros hijos, a nuestras familias, con nuestro ejemplo. Yo sé que tenemos un reto grande, todos tenemos ese reto grande. Este mundo ya no quiere maestros, quiere realmente testigos, hombres y mujeres que demos ejemplo, y ahí tenemos que pedirle a Dios pues que demos ejemplo y que Dios nos dé pues esas gracias que nos faltan para poder ser ejemplo, ser esa luz que necesito yo ser. ¿Y por qué necesito serlo? Porque amo a Dios y quiero seguir en su camino y quiero ser esa luz.
¿verdad? En medio de este mundo, hermano Mauricio. Eso le podría decir a usted y a todos los hermanos que nos han sintonizado. Sí, hermano, muchas gracias. Mientras usted lo decía, recordaba las palabras del Señor Jesús. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén y en el mundo entero. Es parte de nuestra misión, hermano, no hablar, no hablar tanto, sino ser testigo del resucitado. Claro que necesitamos hablar porque es la manera en que nos comunicamos la fe, ¿verdad? Esto es importantísimo. Pero si yo solo hablo y mi vida no refleja la fe en Jesucristo, entonces el mundo deja de creer. Por eso era la razón de que en esta noche hemos conversado acerca de la falta de coherencia en la vida cristiana. Por eso andamos buscando al auténtico, hermano Mauricio, por eso andamos buscando al auténtico. ¿Quién es el auténtico? Jesús. Él nos ayuda. Él nos ayuda. Hermano Salvador, muchísimas gracias por este tiempo, por apartarlo para que podamos conversar, y sé que estas palabras, esta reflexión, la escuchen los hermanos también allá en su casa. Creo que de esa manera transmitimos la fe de una manera quizás diferente, no nueva, pero sí diferente, y pues esa es la intención. Así que yo quisiera pedirle, sus últimas palabras, sus palabras de despedida, y agradecerle desde ya porque nos acompañó este día y nos va a seguir acompañando. Y por cierto, me gusta ese tema para que sea la próxima conversación, la ideología de género. Así que si gusta, en la próxima oportunidad vamos a hablar de eso. Magnífico. Solo decirle a todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan, pues que estamos en el camino correcto, que si tiene usted una prueba, una dificultad económica, una enfermedad, alguna pena que usted sienta que ya no puede, pero sabemos que tenemos al que puede. Sigamos confiando en Él, sigamos esperando en Él, que Él es fiel. Él es capaz, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de resucitar a los muertos, que hace que exista lo que aún no existe. En Él ponemos nuestra esperanza. San Pablo dijo así: yo sé en quién he puesto mi confianza. Y él lo dijo no en un hotel de 5 estrellas. Lo dijo cuando él estaba prisionero, ¿verdad? Tenía prisión domiciliaria. Yo sé en quién he puesto mi esperanza. Entonces, sí, hermanos, digamos esas mismas palabras de San Pablo. Quizás tenemos alguna dificultad, pero por eso, gracias a Dios, pues aquellos que podemos doblar rodillas, aquellos que podemos ir a misa, alimentarnos de la Eucaristía, alimentarnos del Santo Rosario, alimentarnos de la palabra, son fuentes de vida que Dios ha dejado para que alimentar mi alma, mi espíritu. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano Salvador. Hermanos, hasta aquí la conversación. Soy Mauricio Castro, de Comunidad Católica Virtual. Deseo para todos paz y bien. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.